Hola oyentes de Radio Sefrad, volvemos a encontrarnos en Milim, la historia de las diásporas, con Alicia Bermergui. Hola Alicia. Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos con ganas de seguir oyendo estas historias de las que estábamos hablando, de historias medievales de España, en este caso, de Maimónides, de Nachmanides. Pero antes déjame que recuerde a los oyentes que si quieren saber más sobre distintos aspectos de la historia de los judíos, pues lo más fácil es entrar en la página www.milimcultural.com.ar y si quieren, cada 2 semanas podrán recibir en su buzón un newsletter, un boletín sobre historia judía, suscribiéndose en cultural@arnet.com.ar. Dicho todo esto, pues sí, volvemos a Nachmanides. A Nachmanides, a Maimónides y la intensísima disputa que dividió al judaísmo ibérico. Buah, qué sé yo. Y las cosas que pasaron, los judíos en el año 1182 fueron expulsados de Francia. Como dije, Francia no era ni la cuarta parte de lo que es ahora, y una parte de esta población de judíos de Francia se fue a España. Esta cosa de los judíos trasladándose de los lugares donde los expulsan a vivir con otros judíos es una historia muy antigua, muy vieja, y todo el tiempo ocurría. Habían en el sur de Francia, en lo que era la Provence o la Provenza, varias ciudades como Narbona, Béziers y Lunel. Y en esos lugares había importantes academias rabínicas. El tema de las academias rabínicas en estos lugares son extremadamente importantes. En todas ellas, incluida la de Montpellier, había una oposición cerrada a Maimónides. Y lo que empieza a pasar en España es también una división profunda entre los diferentes seguidores. Hay en Toledo está el rabí o Meir Aleví, Abulafia, y se va a oponer absolutamente a todo lo que propone Maimónides en sus escritos, a todos sus seguidores, porque él tiene una preocupación enorme. La preocupación enorme es que él siente que los judíos están abandonando su condición, que están relajando sus formas y normas de vivir, que hay una cuestión que la habían adoptado ya en contacto con la atrayente y seductora vida islámica que tenían en el andaluz, y tienen sus propias cortes, muchos de estos judíos, sus poetas, son judíos que portan armas, son ricos, usan buenas vestiduras y son respetados, trabajan junto con los reyes y los eclesiásticos, y además tienen el dominio y aún el dominio económico de las aljamas judías. Las aljamas judías, como todo el mundo sabe, son las Keilot de la actualidad, que estaban en España y que habían heredado el nombre de las antiguas aljamas musulmanas. Entonces hay toda una oposición y una pelea cerrada por parte de Abulafia contra toda posibilidad de relacionamiento o con los seguidores de Maimónides en España y en Francia. Y por otro lado, entonces va a haber aljamas aragonesas, esto es en el año 1232, que sucede que son seguidores a ultranza de Maimónides. Ellos lo que van a hacer en estas aljamas, las importantes son Zaragoza, la de Huesca, la de Calatayud y la de Lérida. Y entonces lo que ellos hacen es pronunciar un anatema contra los tosafistas. Es decir, lo que hay ya es una guerra abierta. ¿Quién tiene la legitimidad del poder para decir quién es, qué es lo correcto, quién tiene razón y qué es lo que está bien o mal? Esto pudo haber llevado a una destrucción del judaísmo, porque por otra parte la Iglesia Católica está lanzando una
ataque feroz contra los judíos. Cuando se producen la reconquista o en muchos lugares, no solo los cristianos atacan a los musulmanes, sino que atacan, por ejemplo esto pasó en Toledo, a los judíos que habían luchado a favor de los cristianos, a favor de la reconquista. Entonces esto es muy complicado. También es una situación difícil, sobre todo para los judíos más pobres, para los que viven del cultivo de la tierra, para los que son artesanos y son gente que tiene muchas dificultades para pagar los impuestos. Entonces, acá hay varias cuestiones que se van a dar. Estas aljamas aragonesas tienen judíos muy importantes. Uno de ellos es la familia Al-Constantini, que son importantes y poderosos, y los otros son los Eset. Y ellos son maimonidianos hasta la médula. Eso es algo, bueno, también debe tener que ver no solo con cuestiones de clase o económicas, sino también debe tener que ver con un nivel intelectual. Nosotros todo el tiempo estamos observando ahora conflictos parecidos por distintas razones, y tiene que ver, en el fondo también hay cuestiones culturales. Uh-huh. Y en esta lucha cerrada que va a existir, el gran mediador, como ya lo dije antes, es Nachmanides, que va a tener otros problemas. Nachmanides, a diferencia, yo creo que una vez lo dije, a diferencia de Maimónides, Maimónides todo el tiempo lo que sostiene es que por medio de la verdad se puede llegar a la creencia y a la demostración de la existencia de Dios. A través de la razón se pueden explicar los milagros y la existencia judía. Y para alguien como Nachmanides y como estos sofistas y estos de Montpellier y de Lunel y de todo, la creencia no necesita explicación ni razón. La creencia y la práctica del judaísmo es una ajustada observancia a las normas, a la halajá y a la agadá. Y no necesita de mayores explicaciones ni de mayores reflexiones filosóficas. Así que la separación y la división es grande. Y para colmo, en el concilio lateranense, el cuarto cancil, impone una serie de normas a los judíos cada vez más restrictivas. La Iglesia Católica también tiene grandes problemas en Europa. Por empezar, lo que tiene es numerosas sectas heréticas. Son heréticas para el cristianismo. La vez pasada, no sé con quién estaba hablando, me dijo, son herejes. Dije, bueno, el tema de quién es el hereje es el punto. Para quienes son la cabeza dominante de la Iglesia Católica, por supuesto, toda disidencia es considerada una herejía. También Spinoza fue considerado dentro del judaísmo un hereje. El tema es que son otras formas de creencia que en un momento dado van a tener que imponerse y van a ser aceptadas, pero la Iglesia Católica las combate con las armas y con el fuego, como fue contra los cátaros que vivían en el sur de Francia. Los cátaros, por supuesto, había nobles y gente muy importante dentro del catarismo, y los judíos fueron acusados, a pesar de que poco y nada tuvieron que ver con el asunto, de haber difundido parte de sus creencias o haber utilizado sus conocimientos para influir sobre las creencias de esta gente. Por supuesto, el catarismo no fue la única herejía que existió, y la Iglesia a duras penas después pudo evitar que San Francisco de Asís se convirtiera en otra oposición cerrada a una iglesia que su cúpula era totalmente alejada de las necesidades del vulgo o de los sectores populares que vivían en un grado de miseria extrema, y estos papas en general los papas, los obispos y los cardenales pertenecían a las familias nobles, de los sectores dominantes europeos, muchos de ellos de origen feudal, así que después va a haber todo un
una guerra abierta entre quién va a tener el poder político en Europa, si va a ser el Papa o van a ser las monarquías. Así que la Iglesia Católica no las tenía todas consigo. Así que de lo primero que se ocupa entonces es de mantener a raya y de mantener excluidos y de mantener fuera de toda posibilidad de influir sobre los sectores populares cristianos a los judíos. Es un momento muy difícil y existen numerosas disputas teológicas en España. Las disputas teológicas que existieron en diferentes épocas en España le costaron al judaísmo primero la pérdida de seguidores. Muchos judíos, después de estas disputas, se convertían al cristianismo. Uh-huh. Y además, lo que sucedía es que, venía el rey a escuchar estas disputas. Los judíos presentaban sus... El tema era que en realidad la Iglesia Católica lo que perseguía era la necesidad de la conversión de los judíos al catolicismo. Supongo que la gente lo sabe, pero si no es necesario saber o contar que por qué el cristianismo siempre intentó evangelizar y convertir a los judíos. Bueno, porque se dice que cuando el último judío se haya convertido, no es que se dice, eso está establecido en las escrituras católicas, en lo que es la teología cristiana. Cuando se haya convertido el último judío, va a volver Jesús a la tierra. Así que era una necesidad importantísima. Y esta resistencia de estos judíos y esta insistencia en estos debates era como un desafío demasiado abierto. Nachmanides estaba más que preparado. El tema era que los judíos estaban muy bien preparados para responder a este debate y por su negativa a la conversión y sobre todo a su rechazo a creer que Jesús será el Mesías. Y entonces ahí viene el rey, está toda las altas autoridades y estos judíos tienen además que debatir con muchos judíos conversos, con ex rabinos, con gente que conoce las dos partes del argumento, digamos, y entonces tienen como contraargumentar, son enemigos peligrosos, y en esto se jugaban la vida. Él, Nachmanides, desafía y insiste, no cede en las razones de por qué el judaísmo no cree que Jesús es el hijo de... Para los judíos era imposible que Dios tuviera un hijo, pero además que no es el Mesías. Y una de las bases fundamentales, supongo yo, de esta cosa tan reacia de los judíos a aceptar al cristianismo es que las escrituras, la profecía de Isaías era que el día que llegue el Mesías a la tierra, el león estará junto al cordero, seremos todos felices. ¿Va? Y bueno, y entonces Nachmanides no cede y lo que tiene que terminar haciendo es, Nachmanides se va a Israel. En los términos modernos podríamos decir que su alias se escapa para salvar la vida, porque en esto corre mucho peligro. Creo que lo acompañaron otros 40 judíos. Él se va primero creo que llega a Jerusalén y después se va a Sfat. Los judíos sefaradíes, muchos de ellos siempre iban a Sfat, que era el lugar del judaísmo de la Kabbalah. El judaísmo, la Kabbalah, van a ser también en territorio español, en León. El libro del Zohar va a ser escrito por un judío llamado Moshe de León, pero esto es posterior, y lo que estoy tratando de señalar es de qué intensidad tuvo esta vida judía en estos lugares. Y además, después un conflicto profundísimo que tiene que ver, eso si querés podemos seguirlos hablando en la próxima próximo encuentro, del conflicto profundísimo de cómo explotaron a las aljamas los judíos importantes, los judíos cortesanos o los que tenían la autoridad sobre ellas, obligándoles a pagar impuestos altísimos
porque en realidad en la España medieval no se paga por individuos, sino que se paga por Estado, por los distintos grupos pagan en su conjunto. Uh-huh. Y entonces esto también va a causar grandes conflictos y rebeliones dentro del judaísmo español. Por eso, si alguien quiere entender cómo siguen existiendo estos judíos sefaradíes, hay que entender la intensísima vida, la profundidad que tuvo la existencia del sentido de ser judío en España en estos más de 1000 años donde los judíos vivieron allí. Y como el tema es tan grato y tan profundo, pues va a requerir que volvamos a él en los próximos encuentros. De momento lo vamos a dejar aquí. Vamos a recordar que esta historia y muchas más están en la página www.milimcultural.com.ar y también recordarles que pueden recibir el boletín de las noticias de la historia judía suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Alicia Benmergui, muchas gracias por habernos acompañado en este tramo de la historia de las diásporas, tan profundo y tan frondoso, tanto que vamos a necesitar volver a él en los próximos encuentros. A mí me parece que sí, que requiere, que no es un cuentito sencillo esto de la existencia judía en los lugares donde estuvieron, pero sobre todo la de España es una de las más interesantes. Bueno, entonces hasta nuestro próximo encuentro, un saludo para todos los que nos escuchan y un cariño para vos y para la gente que trabaja con vos.